Si varias veces has pensado que tienes algo más grande que dar, que eres fuera de serie, tengo muchas cosas que compartirte. No es solo vivir en el momento presente como tanto hemos escuchado. Se trata de hacer lo más con tu momento presente. Sé que la quieres sacar del estadio. Te prometo que el camino no requiere tanto esfuerzo. Todas esas condiciones que le has puesto a tu éxito no son las piezas faltantes. Déjame acompañarte a descubrir cómo transformar tu estrés en gozo. Eso que estás buscando, esa pieza que falta, es permitirte ver todo lo que eres y abrirle las puertas a todo lo que el universo te quiere dar. Para que eso que das hoy, tu canción, esa que se compone de cada nota, de cada instante que estás respirando, se convierta en algo mágico. Algo mágico porque he estado con el universo. Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Platicando con Calma. Hoy les traigo un tema distinto, pero como todos los temas que tocamos aquí, son temas que me gusta invitarlos a que los observen desde una perspectiva nueva. El tema de hoy es sensible, es la infidelidad, y en específico el ángulo desde donde quisiera invitarte a verlo es desde tu rol de un miembro de una sociedad. Pareciera que la infidelidad es una cosa de dos, pero después de hace unos días, con el incidente que corrió por todas las redes sociales y donde todo el mundo tuvo una opinión sobre una pareja que fue sorprendida en medio de un concierto, me di cuenta que no es una cosa de dos, que es una cosa de la sociedad y que este tema, que algunos pueden nombrar como un mal social, nos compete a todos. Así que bueno, siempre empezamos respirando, pero hoy quiero dejarlo sin respirar. Puedes empezar a respirar de forma consciente mientras empiezo yo a platicar de esto. Quisiera pensar que tú que me escuchas y todos los demás hemos tenido algún caso cercano, algunos más que otros, de alguna infidelidad. Creo que es un tema que no es ajeno para nadie. Es un tema delicado y de entrada, si para ti es algo que toca fibras sensibles, te mando un abrazo con muchísimo cariño. Si es un tema que despierta enojo, te invito a que lo dejes salir, a que encuentres el espacio contigo para poderlo sacar. Y bueno, te platico un poco cómo salió esto y a mí, por qué me compete. Como te dije, en primera porque soy miembro de una sociedad. Y esto despertó en mí después de ver por primera vez el video en el que me reí, en el que no lo podía creer y lo tuve que ver 3 veces en el celular de mi hermano. Pero luego fueron pasando los días y me empezaron a dar náuseas de ver que estaba por todos lados y que todo el mundo tenía un juicio duro y firme que emitir ante estas personas que pareciera que dejamos de verlas como personas y los empezamos a ver solo como personajes. Este par de adultos que tenían o tienen una pareja y unos hijos. Hijos que ahora llevan este peso sobre sus hombros. Decidí escribir algo en Instagram invitando a la reflexión. Me dio mucha paz porque mucha gente me contestó apoyando el ángulo desde el cual yo lo estaba compartiendo y muchas otras diciéndome que gracias a que habían leído esto habían dejado de compartirlo y habían dejado de reírse de la cantidad de memes que habían salido con esto. Y mientras me escucho hablar pareciera que estoy leyendo algo, pero no, simplemente es un tema que llevo muchos días reflexionando. Y no solamente me escribieron haciendo referencia a este suceso, sino que me escribieron también personas contándome sus temas personales. El que más me dolió fue una amiga querida que me dijo que cuando vio ese video le dieron ganas de vomitar, se le retorció la panza y sintió que se le bajó la presión, porque recordó cómo cuando descubrieron la infidelidad de su papá fue en un medio público, saliendo hace muchos años antes de que existieran las redes sociales en una revista. Y fue dolorosísimo para ella siendo la hija. También me buscó una amiga diciéndome que parecía que estábamos conectadas, lo cual
no parecía, siempre estamos conectados, y que había descubierto la infidelidad de su esposo. Estaba tranquila, quería justo no reaccionar desde su dolor. Y a los pocos días me buscó otra amiga para contarme la misma historia, pero diferente, porque ninguna historia de infidelidad es igual. Y aquí es a donde quiero llevar la reflexión, porque pensamos que toda infidelidad es igual y que quien lo hace es un HDP. Y no, la infidelidad no define a las personas. Tampoco es mejor el infiel que se cuidó y no fue sorprendido. La infidelidad, pues quisiera no meter el juicio, pero creo que sí es un mal social. Y si queremos quitarle la palabra mal, es una realidad social. Pero el estigma que le ponemos como sociedad lo hace aún peor. Platicaba con mi esposo, que es bastante inflexible en este tema. Supongo que estaba un poco incómodo cuando le enseñé lo que había escrito en Instagram y lo único que me dijo al respecto fue que había tenido una falta de ortografía en todo lo que había escrito, ¿no? Y me reí y dije, bueno, pensará que dentro de mi flexibilidad está pensando que yo sería infiel. La realidad es que no es algo que visualizo en mi vida, pero algo de lo que puse en estas historias en Instagram era que estábamos muy equivocados si nos planteábamos con plena seguridad a decir que a nosotros nunca nos iba a pasar, porque esto está engranado en el inconsciente colectivo o tal vez en nuestro ADN. Somos humanos y si siendo de este planeta corremos ese riesgo. Y platicando con él unos días después, yendo un poco más profundo a este tema que vi que le movió un poco, le dije, creo que el infiel no nace siendo infiel, porque esas son de algunas de las cosas que dicen las personas, sino que como cualquier tema psicológico o de salud, existen factores de riesgo. Y yo, como alguien que ha estudiado temas de epidemiología y de salud pública, los factores de riesgo van sumándose. Y a mayor número de factores de riesgo que tenemos, más propensos estamos a contraer cierta enfermedad o a ejercer cierto comportamiento. Y también existen los factores protectores, que son lo contrario a los factores de riesgo. Entonces, si hablamos de hábitos, factores de riesgo para tener diabetes es tener sobrepeso, es tener malos hábitos alimenticios, tener una vida sedentaria y también tener un factor hereditario, tener familiares que tengan esto. Y los factores protectores son hacer ejercicio, tener una dieta saludable, y esto es también lo que conforma la epigenética. Tenemos ahí los genes, pero si yo no los estoy activando a través de mis hábitos y el contexto en el que me muevo, esos genes se pueden mantener tranquilos. Y entonces si esto lo extrapolamos al tema de la infidelidad, si la infidelidad corre en mis genes y entrecomilleo genes, pero yo promuevo un contexto con factores de protección, tal vez estoy más seguro, pero el gen sigue ahí. ¿Ok? Sigo teniendo el riesgo. Todos, al ser personas, tenemos ese riesgo. Y no digo esto para invitarte a que vayas a ser infiel. Te digo esto para que la próxima vez que te enteres de una infidelidad, pienses 2 segundos en que podrías haber sido tú o alguien muy cercano a ti quien estuviera pasando por eso. Y por supuesto que yo no me lavo las manos y digo con una superioridad moral que yo nunca he sido parte de una conversación donde se esté hablando de un caso de infidelidad muy jugoso. Por supuesto que he sido víctima de eso y ahora espero de verdad no volverlo a hacer, porque creo que muchas veces hemos estado en estas mesas donde ¿ya te enteraste del nuevo? No, este está impresionante, Chuchita, y entonces con el vecino o con el compadre o con el amigo, y llevan tantos años o llevan pocos meses o sucedió así, y todo el mundo está enterado del chisme como fue, unos saben otros detalles del chisme, y luego otros dicen, no, yo tengo uno mejor. O sea, eran mejores amigas. Y entonces siempre hay algo mejor. Y también en nuestros genes, entrecomillados, está este morbo y esta curiosidad de saber la intimidad de la gente. Pero cuando te pones a pensar que hablar
de esas personas estás lastimando a unos niños que son sus hijos, que estás siendo el fuego y el aire que hace que esto corra y se haga un incendio que va a quemar muchísimas cosas y que va a generar muchísimo dolor, ¿lo harías igual? ¿Hablarías con ese juicio tan fuerte sobre los casos de infidelidad? Y regresando al tema de factores de riesgo, todos estamos expuestos a una combinación distinta de factores. Si tu esposo viaja mucho, si tu esposo está pasando por un momento difícil, o si tu esposa está pasando por un momento difícil, si tu esposa tuvo una depresión posparto y se alargó y se convirtió en una depresión de años y perdió su libido, y si uno requiere un tipo de amor que el otro no sabe dar, si han ido generando una relación en la que no han sabido hablar y comunicarse para decirse lo que requieren y lo que necesitan, si una vocecita muy oscura se metió a la cabeza de uno incitándolo a probar algo distinto, porque necesitaba sentir algo más. Si algo en su psique está un poco roto y cree, como un adolescente, que a él no lo van a cachar, que a él no le va a pasar. Y no estamos hablando de sociópatas, porque de pronto pensarían que el infiel es sociópata y que todo el tiempo estuvo pensando en la gratificación del daño que le iba a causar a todos los miembros de su familia. Por Dios, eso no sucede. Las historias de infidelidad son tan únicas como son las personas. Y aquí no solamente se trata de una persona, sino que se trata de 3 personas: el infiel, la amante o el amante y la víctima. Hace muchos años tuve una oleada de pacientes donde todos estaban lidiando con el tema de la infidelidad y había en todos estos 3 papeles o roles: el que estaba siendo infiel y sentía una culpa tremenda y ya no quería hacerlo, pero pues había muchos factores que claramente le hacían esta decisión o este movimiento muy difícil y por eso iba a sesión conmigo. Estaba la que estaba sufriendo porque sabía que su esposo le era infiel y no sabía cómo manejar ese dolor porque lo amaba, porque tenía miedo de cambiar, porque no sabía cómo lidiar con la situación y sobre todo porque estaba viviendo esto en soledad. No solamente ella, las 3 personas, estos 3 actores, viven este tema que es protagónico en el momento en completa soledad. ¿Por qué? Porque socialmente está tan penado. Y justo lo que platicaba con mi esposo, que es la tercera vez que quiero regresar a este punto y me desvío, es que le decía que era como las drogas. No, hablemos no de las drogas en general, hablemos, por ejemplo, de la marihuana. En muchas ciudades alrededor del mundo ya se ha legalizado y en otras sigue siendo ilegal. Eso, pues, no cambia el consumo. Bueno, yo acabo de estar en la ciudad de Chicago y cada rincón olía a marihuana, así que probablemente sí el hacerlo legal aumenta el consumo. Mi punto es que va a existir, sea penado o no sea penado. Y una de las cosas que ponía en mi Instagram era este pequeño fragmento de la Biblia donde Jesús está compartiendo una de sus enseñanzas y les dice quien esté, porque están apedreando a una mujer, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Haciéndoles consciente de que aquí nadie está libre de pecado. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esto pasó hace más de 2000 años y seguimos igual o tal vez peor. ¿Dónde ha estado la evolución a nivel de conciencia? Ahora simplemente se hace, yo creo que más grave, porque antes era pueblo chico, infierno grande, pero ahora pues es como si todos viviéramos en ese mismo pueblo y nos quedamos de ver en la plaza, que es ese lugar de exposición, ahora llamado la pantalla de tu celular y las redes sociales. Qué duro salir y tropezarte o equivocarte, porque eres humano, y que alguien tenga una pantalla para grabarlo y llevarlo a exponer a la plaza del pueblo, a la plaza de este infierno grande, a la pantalla de las redes sociales. Si empezamos a ser un poco más conscientes, tal vez podemos evitar muchos dolores. En algún episodio les decía que la conciencia o ser conscientes es como cuando estás en una comida y hay niños cerca y hablas un poco más despacio
y cuidas las palabras que vas a decir para uno, no hablar de temas que no puedan escuchar los niños o omitirte esas palabras que no son adecuadas para las orejas de los niños. Y por supuesto que hay personas que son completamente inconscientes de que hay niños ahí al lado y están hablando como si estuvieran en el mercado con los cargadores de naranjas diciendo todas las groserías del vocabulario mexicano. Pero eso es cuando somos conscientes. Estar atentos a algo más, además de lo que sale de forma natural y libre de tu ser. Y entonces, tal vez, después de escuchar esto, eres más consciente de lo que sale de ti o tu respuesta inmediata cuando estás escuchando un chisme de alguien que fue infiel. Porque ahora sí ya sabes que no se trata nada más de lo delicioso que se siente escuchar un chisme jugoso o llegar tú a contarlo. Porque atrás hay personas que son parte, que están adentro de ese incendio al cual tú le estás soplando al viento para que se destruyan muchas cosas. Si me estás escuchando y has sido parte de alguno de estos incendios y se ha destruido tu hogar, pues sabes a lo que me refiero. Si no, ojalá que alguien llegue con el dolor en las manos a contarte lo que se siente. Yo no lo he vivido en carne propia y espero de verdad nunca vivirlo, pero sí he sido oídos para muchas personas que están en medio de esos incendios, en cualquiera de los 3 papeles, la amante, la que tiene los cuernos o el que tiene los cuernos y quien está siendo infiel, con un dolor que es muy difícil remediar. Y repito, no vine aquí a hablar de cómo evitar que suceda. Mi única intención aquí es que como sociedad seamos más cuidadosos de cómo reaccionamos y contribuimos a este tema. Espero que te lleve a la reflexión. Espero que si te movió fibras sensibles y tienes una reacción inmediata y quieres compartir tu opinión, te invito a respirar un poco, a ver de dónde viene, si viene acompañado de una emoción o no, a que lo platiques con alguien que no quiera emitir su juicio y su punto de vista. Y por supuesto después, si quieres compartir en los comentarios de este episodio, me encantará leerte. Si me quieres escribir por Instagram, siempre estoy abierta y dispuesta a leer todo lo que tienen que aportar, porque mientras más aportemos desde el corazón y sin el juicio, estamos construyendo una humanidad más amorosa, más brillante, más expansiva. Así que bueno, vamos a dejar este episodio hasta aquí. Lo abro a la conversación. Ojalá la lleves a la mesa y en vez de reírte de un meme que ya cruzó todo el globo, tengas tú algo que invite a todos a una reflexión más amorosa. Nos vemos por aquí el próximo jueves con un tema un poquito más suavecito y como siempre te mando un abrazo con muchísimo cariño.